A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te... En esta ocasión vamos a hablar del poder de las palabras, de la fuerza transformadora que tienen nuestras palabras. Y para eso vamos a usar como excusa lo que se originó en la antigua Grecia, en Atenas específicamente, con un movimiento muy particular, muy decisivo en la historia de la humanidad en general, de la filosofía en particular, que es el movimiento de los sofistas. Para empezar a hablar del poder de las palabras, necesitamos armar algunas preguntas, así nos gusta pensar a nosotros. ¿Qué son las palabras? ¿Para qué sirven? ¿Realmente pueden transformar la realidad? ¿Qué fuerza tiene la palabra? ¿Cualquier palabra tiene esa fuerza, esa capacidad? En la antigua Grecia, y como ya lo hemos hablado en algún capítulo anterior, los primeros filósofos pensaron la naturaleza, su origen y sus procesos. Y tuvieron un montón de discípulos. Algunos de esos discípulos no siguieron estudiando la cuestión del origen de los procesos naturales, sino que se empezaron a preguntar por la cuestión del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos acá? Pero sobre todo, ¿cómo hacemos para organizarnos en comunidad? ¿Cómo hacemos para vivir mejor? Los sofistas fueron un grupo de maestros itinerantes, caminantes, deambulantes, que andaban de ciudad en ciudad y que conocieron muchas culturas y muchos modos diversos de vivir y de organizar a la comunidad. Eso hizo que empezaran a cuestionar las leyes que regían en cada una de esas ciudades-estado. ¿Son las leyes producto de la naturaleza o originadas en la divinidad, como creían en ese contexto? ¿O son las leyes resultado de una convención social? Por supuesto que estos primeros maestros, al tener la experiencia de sus andanzas, cayeron en la cuenta de que las leyes son convenciones sociales, no son fruto de ninguna ley natural, de ninguna divinidad. Los seres humanos se ponen de acuerdo y establecen ciertas normas. Pero si las leyes, si las normas son convenciones sociales, eso quiere decir que siempre se pueden modificar, que siempre se pueden cambiar. Atenas, siglo V a.C., nace la democracia. Pero no la democracia tal como la vivimos o la conocemos nosotros hoy. En ese momento, en Atenas, la democracia consistía en hacer valer la propia voz de manera directa. Las leyes, los asuntos de la ciudad, se resolvían o en grandes asambleas o en un consejo de ancianos. Ahora bien, para poder hablar en la asamblea, había que saber hablar. Y para poder convencer a las personas que participaban de la asamblea, que por supuesto en ese contexto eran varones mayores de 18 años y solo ciudadanos atenienses, había que saber hablar. Por eso los sofistas se hicieron muy famosos, muy conocidos, muy requeridos por la aristocracia griega, porque eran aquellos maestros que enseñaban a hablar y a convencer, es decir, el arte de la oratoria y de la retórica. Las familias más adineradas que querían tener influencia política le pagaban a estos maestros, y Platón dice que le pagaban muy bien, pero bueno, eso está en discusión, para que sus hijos aprendieran a hacer valer su opinión y la opinión de esas familias en la asamblea, en la plaza pública. Por eso
este movimiento fue un movimiento muy importante para la consolidación de esas democracias que estaban naciendo. Además, le daban una muy fuerte importancia a la formación, a la educación. Sin embargo, los sofistas tienen mala prensa, tienen mala fama. Después vamos a ver por qué, en minutos nada más. Pero en principio nos preguntamos, ¿qué hace que los sofistas hoy parecieran una mala palabra? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Dos de los sofistas más conocidos, más respetados e incluso hasta el día de hoy estudiados son Protágoras y Gorgias. Protágoras fue discípulo nada más y nada menos que de Demócrito, el sabio Demócrito, el inventor de la idea de la teoría de los átomos, había visto en el joven Protágoras un talento inigualable, capaz de hacer inventos revolucionarios. Porque claro, la versión escolar siempre plantea como las cosas todas partidas, como si cada cosa estuviera en un cajoncito, pero la historia es un continuo, la historia es un movimiento, hay rupturas y hay continuidades, ¿no? En el caso de Protágoras, como discípulo de Demócrito, él había absorbido muchísimos conocimientos de su maestro y había discutido con las ideas de Parménides que planteaban la contradicción entre el ser y el no ser y de qué está hecha la realidad. Eso también lo estuvimos charlando y bueno, lo pueden buscar en los videos que están disponibles, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que plantea concretamente Protágoras? Protágoras se opone a la idea del absolutismo de este ser de Parménides y señala que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ser y no ser no dependen de una realidad externa al ser humano, sino que están en función de cada uno de nosotros. Y acá también hay discusiones. Algunos plantean que esa medida de todas las cosas es cada ser particular, cada uno de nosotros, y otros señalan que no, que es el género humano en general. Lo cierto es que queda desplazado totalmente del centro la figura de la naturaleza y aparece en la reflexión filosófica la centralidad del ser humano y su problemática concreta. Más allá de qué está hecho todo lo que existe, la pregunta es ¿cuál es el lugar del hombre en todo este proceso? Otro de los sofistas más famosos fue Gorgias. Gorgias también fue uno de los sofistas más reconocidos, pero su maestro fue uno de los filósofos de la naturaleza, nada más y nada menos que el siciliano Empédocles. Gorgias, también siciliano, vivió más de 100 años y realmente fue un maestro en muchas áreas del saber. Gorgias fue reconocido en su tiempo como el gran maestro de la oratoria. Algunos incluso llegan a decir que inventó ciertos principios de la lógica y que era tan capaz de convencer a las personas que todo el mundo se juntaba para escucharlo hablar. Para él, las palabras eran al alma lo que la medicina era al cuerpo y que podían, en su pequeñez humana, generar cosas divinas, como aplacar el temor, vencer la vergüenza, generar obras de misericordia y también podían envenenar. Tal era la fuerza que le daba Gorgias a las palabras.
Gorgias es conocido como uno de los escépticos de la antigüedad. ¿Qué significa ser escéptico? La persona escéptica es la que no puede terminar de afirmar si algo es cierto o no. Y como recibió también de su maestro Empédocles enseñanzas sobre Parménides, Gorgias se puso a pensar en esto del ser y del no ser, del cambio y la permanencia. Y dijo algo muy interesante. Gorgias señaló: la nada existe. Esto, que para Parménides sería un horror, en Gorgias tiene una fuerza impresionante. Nada existe, dice Gorgias. Y si algo existe, no lo podríamos comprender. Y si lo pudiéramos comprender, no lo podríamos comunicar. De manera que solo accedemos a la superficie del ser. El ser es tan indeterminado que no lo podemos comprender, solo podemos ver los fenómenos que se nos aparecen. Esta idea, tan vigente en la filosofía del siglo XX, va a estar incipiente en este primer movimiento sofístico. Bueno, podríamos decir un montón de cosas más de Gorgias, pero vamos a dejarlo aquí porque realmente es mucho lo que podemos decir. Lo cierto es que para los sofistas el poder de la palabra tenía un valor incalculable y eran capaces de convencer a las personas de la ciudad básicamente de cualquier idea. ¿Habrá algún sofista en nuestros días? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Por qué los sofistas tienen tan mala fama? ¿Qué los hizo pasar a la historia como los malos de la película? Muchas de las obras de los sofistas, de sus acciones, de su forma de ver el mundo, las conocemos por Platón, que fue abiertamente enemigo de los sofistas. Pero, ¿por qué Platón tenía tanto rechazo con ellos? Resulta que el maestro de Platón fue nada más y nada menos que Sócrates. Y Sócrates muchas veces fue confundido entre los ciudadanos como un sofista más. ¿Por qué? Porque Sócrates también daba clases, iba a la plaza, tenía discípulos, pero a diferencia de esos maestros itinerantes, Sócrates no cobraba por enseñar. Y esto hacía que algunos de los sofistas lo vieran como un rival, como un enemigo. Ofrecía el mismo servicio, pero sin cobrar. En realidad, Sócrates planteaba un enfrentamiento abierto con los sofistas, y no porque no los respetara. Sócrates era una persona que respetaba mucho a Gorgias y a Protágoras en particular, y bueno, a otros también. Pero básicamente había un desacuerdo de fondo. Para Sócrates no se puede pensar la realidad de forma escéptica, como Gorgias, o de forma relativista, como Protágoras. Para Sócrates existe la verdad, una verdad universal que está dentro de cada uno de nosotros. Y que si desnudamos el ropaje que le ponemos a la realidad, si la realidad queda desnuda, si nosotros mismos quedamos al descubierto, esa verdad aflora. Y a pesar de que está en cada uno de nosotros mismos, es una verdad única, válida, universal, válida para todo tiempo y para todo lugar. ¿Se puede conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Pueden las palabras, los discursos, ayudarnos a dar a luz la verdad? ¿Y por qué digo dar a luz? Sócrates contaba que su oficio era el mismo que el de su madre, y su madre era partera. La partera ayuda a dar a luz, ayuda a concebir. Por supuesto que cada hijo que nace no es de la partera. Sin embargo, sin la partera esos nacimientos serían muy difíciles. Bueno, Sócrates decía que al igual que su madre, él hacía lo mismo. Tenía este oficio de la mayéutica, de dar a luz, no niños,
no niñas, no bebés, sino el verdadero conocimiento. Sócrates decía que para esto era necesario reconocer la propia ignorancia. Los sofistas eran sabios, de hecho la palabra sofista significa sabio, el que sabe muchas cosas, y realmente los sofistas sabían muchas cosas. Matemática, poesía, tenían contenido sobre la cuestión de la naturaleza, o sea, lo que hoy llamaríamos biología, física, oratoria, sabían realmente muchas cosas. Pero a causa de este saber, creían que sabían todas las cosas, que podían dar respuesta a cualquier pregunta que le hicieran. Por supuesto que eso le valió la fama de sabios. Pero hubo una ocasión en donde le preguntaron a un oráculo quién era la persona más sabia de la Grecia antigua. Y el oráculo respondió sin dudar que era Sócrates. Sócrates decía que esta voz del Dios que había dicho que él era el más sabio lo había dejado como traumado. ¿Por qué el Dios decía que él era el más sabio si había hombres mucho más sabios que él? Investigando, analizando, pensando y sobre todo conversando y dialogando con las personas, Sócrates descubrió cuál era el motivo por el cual el Dios había dicho esto. A diferencia de los sofistas, Sócrates no asumía saber lo que no sabía. Y ahí quizás viene el origen de la frase más famosa en la historia de la filosofía. Yo solo sé que no sé nada. Si hay alguna sabiduría en mí, es que no digo saber lo que no sé. Esto parece muy simple, parece muy sencillo, pero tiene consecuencias muy profundas que vamos a explorar en un próximo encuentro. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.